Y buenas tardes a todos de nuevo. Creo que estamos los mismos que estábamos conectados en la sesión previa. Y bueno, pues sin más dilación vamos a darle paso a Juan Francisco Vanegas de Vitec, que nos va a contar un poco pues cómo es esta herramienta que se ha diseñado para ayudar a la toma de decisiones al sector de la fruta de hueso frente al impacto que puede ocasionar el cambio climático. Cuando quiera, Juan Francisco. Vale, pues buenas tardes de nuevo y nada, pues el objetivo de esta sesión es mostrar la aplicación, que es el resultado del proyecto, ¿vale? Deciros que, bueno, está recién salida del horno, con lo cual hay todavía ajustes que hacerle y puede ser que no fijaros demasiado en el detalle de los datos, porque puede ser que algún dato todavía no está totalmente revisado, pero bueno, que estamos en fase de ello y en breve estará terminada. Entonces, lo que es la aplicación, a los datos se puede entrar desde dos enfoques. Un enfoque un poco más global para analizar áreas geográficas en global, y otro enfoque para entrar ya seleccionando una zona en concreto, analizar esa zona, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en la parte donde os voy a mostrar ese análisis más global, donde con mapificación se ha mostrado las distintas variables que vamos a analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este primer mapa, lo que nos muestra es el riego de helada por semana, donde en el mapa tú puedes seguir haciendo zoom sobre una zona concreta y con un juego de colores vamos diciendo qué riesgo de helada hay. Por ejemplo, en eso del juego de colores estamos en verde, es óptimo, no hay riesgo de helada; amarillo, un riesgo moderado; naranja, riesgo alto; y rojo, un riesgo muy alto y no es recomendable esa zona. Entonces aquí en esta primera pantalla, pues pasando de semanas, vamos viendo cómo va cambiando el riesgo de helada de cada zona, ¿vale? Con ese juego de colores es muy fácil, pues el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Luego toda la aplicación, el objetivo del proyecto también es cómo afecta el cambio climático a todas estas variables que estamos mostrando. Entonces, la aplicación, que ahora mismo no tiene incorporados esos datos, pero está preparada para incorporar los datos del escenario actual, que es el que estamos viendo, un escenario de 2035, que ahora si lo pinchamos no hay datos, y un escenario a 2020, ¿vale? Entonces, de una manera, viendo en la misma información, esto es como a toda la aplicación, y en cualquier momento de manera fácil podemos cambiar entre un escenario y otro. Ahora mismo solamente están los datos del escenario actual, pero en breve, esa es de las cosas que os decía, que os faltan algún detalle, y entre ellos es poder incorporar los datos de escenarios futuros. Pues nada, esta pantalla no tiene mucho más que explicar, simplemente es, pues, por semana, cada semana, lo que hemos visto. Podéis hacer zoom sobre tal y ver, pues, el riesgo de helada de cada una de las zonas, ¿vale? Y combinando las variables de riesgo de helada y necesidad de frío en esta segunda pestaña, y combinando las zonas climáticas con las variedades o sea, necesidad de frío, riesgo de helada, pues en este mapa vamos a ver cómo se adapta cada una de las variedades a las distintas zonas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo seleccionamos albaricoquero, aquí tenemos las necesidades de frío, las necesidades de helada, y la combinación de esas variables te da una recomendación, ¿vale? Y si nos centramos, por ejemplo, en albaricoquero, en grupos varietales de necesidades medias, ese grupo varietal engloba todas estas variedades que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Y entonces sobre el mapa, pues con los mismos juegos de colores que antes veíamos, pues vemos que esa variedad, pues de forma así global,
donde estaría recomendada para plantarla. Entonces, tú puedes ya hacer zoom sobre una zona en concreto, ¿vale? Si cambias de grupo varietal, pues te cambian las variedades aquí a la izquierda y también te cambia. Si cambiamos de uno a otro. Pues cambia la composición del mapa. Aquí igual, escenario actual, escenario 2035 y escenario 2020, cuando esté todo activo, pues se podrá cambiar entre los distintos escenarios. Vale, esta es la parte donde vemos un análisis así global de las zonas, tanto a nivel de riego de helada por semana y a nivel de adaptación, combinando las necesidades de frío y riego de helada. Luego, si queremos hacer un análisis más de una zona en concreto, entonces vía Google Maps, lo lanzamos sobre Google Maps para que el usuario busque una zona concreta y sobre esa zona concreta la hace el informe. En Google Maps podemos poner la vista mapa o la satélite y entonces podemos poner las capas de variables climáticas, como pueden ser las precipitaciones. Hay una serie de capas que estas ya no tienen el juego de semana y nada, son capas fijas, ¿vale? Donde pues, están las precipitaciones, la evapotranspiración, la temperatura media, o puedes combinar varias de ellas. Estas son variables climáticas, también hay variables agroclimáticas en la acumulación de frío, pues, por ejemplo, dinámico. Entonces ya te permite analizar una zona, tanto en satélite como en mapa. Si hacemos zoom sobre ella, aquí podemos llegar al nivel que queramos. Y el objetivo de aquí es, por un lado... Juanfran, ¿sí? Solo un momento para ayudarte en la exposición. Perdona por la interrupción. Es importante el concepto de zona homoclimática. Es decir, sí, se ha creado los distintos colores, dan zonas homoclimáticas. Sí. Es decir, desde el punto de vista del frutal de hueso. Sí, lo que es una variable fundamental es que el modelo, cuando se pasa al modelo dinámico, modelo de Richardson, ya no se está dando una visión climática, únicamente climática, sino agroclimática. Es decir, son las variables meteorológicas aplicadas a los modelos de acumulación de frío, con lo cual nos da las distintas zonas homoclimáticas que se ven en cada uno de los colores. Perdona, Juanfran. Sí, exactamente. Aquí el criterio que se ha cogido es cómo se acumula frío a la semana 8. Por poner un criterio, se ha puesto a la semana 8 cómo acumula frío y en base a eso se ha hecho la capa, como decía Jesús, la capa agroclimática, ¿vale? Y ya una vez que estás sobre tal, tú puedes pinchar sobre la zona que te interese, entonces pasaríamos a la otra visión que comentaba al principio. Hasta ahora hemos estado viendo una visión de toda una área geográfica, pero ahora podemos ir y, oye, pues yo quiero actuar sobre aquí. Cuando pincho, me dice que si quiero ver el informe de la zona, le pincho y entonces salto a otra aplicación, igual que la otra, pero esta ya es el estudio de la zona, ¿vale? Entonces, en esta zona, una vez que hemos pinchado en esta zona, aquí hemos pinchado por aquí, por la zona de Archena, pues nada, pues tenemos, me ha localizado eso, ahora mismo estamos viendo datos de ese punto geográfico. Nos dice esa zona cómo está clasificada en base a unos criterios que se han establecido, si es cálida, muy cálida. En esta zona está clasificado como una zona cálida, nos dice la posición en la que hemos hecho clic. Y aquí nos dice, oye, pues las temperaturas anuales medias, pues, o sea, anuales y de octubre a marzo, la mínima, la media, la máxima, la humedad, la precipitación, la radiación, todo eso, variables climáticas puras y duras, ¿vale? Y luego pues, representa en gráficos las variables mensuales, o sea, los valores mensuales, tanto a nivel de radiación, a nivel de evapotranspiración, la temperatura, la humedad y la precipitación. A nivel de herramienta... Que vuelva a intervenir, pero que en este sentido nos han elegido las variables
de una forma azarosa. Como se indica aquí, se indica, por ejemplo, el periodo octubre-marzo. ¿Por qué se ha elegido octubre-marzo? Porque es un periodo especialmente interesante desde el punto de vista de la acumulación de frío. Entonces, se ve el periodo anual y el periodo octubre-marzo, que es en donde existe la acumulación de frío y el riesgo de helada. Dos de los componentes fundamentales del análisis que estamos haciendo de adaptación de las variedades. Entonces, de ahí que se haya determinado en concreto ese proceso, ese periodo. Adelante, Juanfran. Muy bien, pues a nivel de herramienta, cualquier objeto de estos se puede hacer un enfoque sobre él, de manera que podemos hacerlo grande. O si lo hacemos sobre el mapa, pues... ¿Vale? Y nada, pues si pasamos, bueno, aquí también está también previsto los escenarios, o sea, sobre una zona concreta se va a poder, oye, que esta zona, vale, estos son los valores actuales climatológicos, pero ¿cuál es la previsión que se espera a un escenario 2035 y 2050? Pues eso en breve también estará. Ahora mismo si lo selecciono, pues pasa como en el mapa, que no debe aparecer nada, ¿vale? En la siguiente pestaña, acumulación de frío. Aquí ya no son variables climatológicas, sino variables agroclimáticas, ¿vale? Pues nada, aquí la acumulación de frío, aquí lo que decíamos antes, para establecer un criterio homogéneo para clasificar las zonas, pues se ha cogido a la semana 8. Un criterio para luego en la capa esta que hemos visto de acumulación de frío en el mapa de Google Maps, ¿vale? Pues igual, aquí repite los datos de cabecera, los datos del mapa y aquí pues tenemos cómo acumula frío esta zona. El promedio, el mínimo y el máximo. En este sentido es importante porque el hecho de que se plantea por semanas. Porque el hecho de que se plantee por semanas es porque dependiendo de qué variedad, cada variedad tiene una determinada necesidad de frío. Y puede ser que haya acumulado el frío necesario en unas zonas en la semana 7 y en otras zonas en la semana 13, dependiendo de la variedad que se haya plantado, dado que en el proyecto también se ha determinado la necesidad de los grupos varietales. Sí, eso Luego, en este sentido, el hecho de que se plantee por semana, agroclimáticamente, cuál es la acumulación de frío promedio, es una herramienta, un medio necesario para posteriormente saber en qué semana puede esperarse posteriormente una brotación o posteriormente un riesgo de helada. Luego, el hecho de que se haya hecho por semanas es para tratar de facilitar así también esa información que es de gran utilidad a los agricultores. Vale, pues igual que está la acumulación de frío, tenemos la acumulación de calor, que es lo mismo, pero el mismo gráfico o parecido, pero con la acumulación de calor, cómo se acumula calor en esa zona. Aquí las anomalías de altas temperaturas, donde se ha cogido 21, 23 y 25 como temperaturas críticas para que en este caso el frutal despierte. Entonces nos dice por semana pues cuántas anomalías ha habido históricamente. En la semana 12 en esta zona, pues tenemos que de 21 han sido 10, de 23 9 y de 25 han sido 6, ¿vale? Siempre los gráficos, eso antes no lo he comentado, pero si te pones sobre el gráfico te salta una ventanita que te dice el valor de cada una. El concepto de anomalía nos referimos, en el grupo operativo nos hemos referido como anomalía la probabilidad de que exista una temperatura impropia de esa época que pueda afectar a la fenología de la planta. Es decir, cuando tenemos un momento en el mes de enero de 25-30 grados en una zona determinada, está demostrado fisiológicamente que van a haber problemas, puede plantear problemas en la brotación. Luego, la probabilidad de que se produzcan estas anomalías impacta en la producción. Por eso, el concepto de anomalía son 21 grados, la probabilidad de que se produzca 21 grados en esa semana
que no es positivo ya el hecho de que se alcancen 21 grados, que se alcancen más de 23 es claramente negativo para la productividad de un frutal de hueso, y que se alcancen 25 es muy negativo. La probabilidad de que eso ocurra en algún año y el árbol aún no haya acumulado las necesidades de frío, es decir, las yemas productivas no hayan tenido la acumulación de frío, independientemente de que se acumule al final del ciclo, el impacto productivo ya va a estar hecho, por así decirlo, el daño ya estaría hecho. Luego, es conveniente, lo que tratamos de transmitir es que cuando haya muchos riesgos de que se produzcan anomalías, ya debería de haberse cubierto la necesidad de frío, de manera que eso se convirtiese en acumulación de calor. Esa anomalía no estuviese perjudicando la acumulación de frío. Es para que este dato se conceptualice y se entiende qué se entiende por anomalía, o qué hemos conceptualizado en el grupo operativo como que sería una anomalía. Temperaturas altas para esa época del año durante la posible acumulación de frío. Vale, pues la siguiente variable que tenemos un análisis es el riesgo de helada. Pues nuevamente para esta zona, antes lo veíamos sobre un mapa, ahora esto lo vemos sobre esta zona concreta, un gráfico de esta zona, donde vemos que en cada punto, porque hay un 10%, en la semana 8 hay un 19%, pues este es el riesgo de helada en esta zona por semana. ¿Vale? Por semanas es importante en el sentido de que los productores son conocedores de cuándo tienen riesgo de helada. Riesgo de helada es a partir de que la brotación esté muy avanzada, evidentemente. Evidentemente, en la semana 1, en la semana 2, pues es muy probable que no haya nada en flor. En la semana 1 o 2 del año. Aunque aquí el riesgo de helada sea alto, no sería relevante. Sin embargo, los riesgos de helada a partir de ahí, en donde sí puedan haber frutales de hueso que ya estén en estadios superiores a la floración, ese riesgo de helada es muy relevante. Por eso se han transmitido desde el 1 de enero hasta la semana 16, que querría decir cada cual puede saber cuándo es posible que tenga su plantación en floración, y ese sería el riesgo relevante de helada. Vale, pues entonces ya en la última pestaña, ya combinando todas estas variables que hemos ido viendo, pues se combina, se identifica esto como una zona cálida. Esa zona cálida, y viendo las necesidades de frío de cada grupo varietal, pues nos dice cómo cubre, por ejemplo, para A1 bajas, que como hemos visto antes, de albaricoquero eran estas especies, pues cómo se adapta, pues la necesidad de la satisfacción de necesidades de frío es correcta, riesgo de helada hay en amarillo, y la adaptación te dice, la combinación de esas dos variables te dice, haciendo el juego de colores que hemos visto antes, qué adaptación tiene cada variedad en la zona que estamos analizando, ¿vale? Eso para los distintos grupos varietales. Y esto combinado luego cuando tengamos la información con escenarios, o sea, lo que ahora es este mapa, pues seguramente cuando metamos escenario 2035, 2050, pues también cambiará la película. No sé si quieres comentar algo, Jesús. En este sentido, simplemente ya antes de dar paso a las preguntas, indicar que en el ejemplo que estás poniendo ahora mismo, en la zona de Archena, si tú marcases, si nos fijamos en las variedades de albaricoquero con necesidades de frío muy altas, el A5 nos mostraría que está en rojo, es decir, que no se satisfarían las necesidades de frío, que a la misma vez no habría riesgo de helada y que la adaptación es mala. La última columna da el indicador de adaptabilidad que se tiene en esa zona. Cuando se muestra en rojo la adaptabilidad, se ha explicado si es o por falta de frío o por riesgo de helada. De manera que cuando esté en verde, en amarillo, se está indicando que es una producción que tiene un riesgo controlado, cuando está en verde, que está muy adaptada, y cuando está en rojo, que de acuerdo con lo que hemos avanzado en el proyecto,
no debería de plantarse esa variedad. O no solo no debería plantarse, que si ya está plantada va a dar sistemáticamente problemas productivos. Pues viendo el ejemplo que ha puesto Juan Francisco, parece que para esa zona en concreto no hay ninguna adaptada en verde, sí, ¿no? Sí, esa es la parte que os decía de los datos, porque Que a lo mejor no está todavía fino, ¿no? Exactamente, eso hay ahora que Vale. revisar y probablemente haya algún ajuste que hacer, ¿vale? Por eso os decía al principio que los datos los cojáis con pinzas, porque hasta que no estén revisados, que estamos en ese proceso, pues eso, no puede ser que como estás comentando, que al final aquí, pues en esta zona da todo amarillo, o sea, que como un amarillo es un riego moredano, no es un riego, se podría plantar, ¿vale? Pero no sé, pero ya te digo, esto tendríamos que dar una vuelta y ver si los datos efectivamente es así o hay que hacer alguna. La herramienta va a estar disponible el 31 de julio. La herramienta con acceso en la web va a estar disponible para el 31 de julio, puesto que desde ahora este prototipo lo que vamos a hacer es verificar la viabilidad y la consistencia de los datos que aporta. Luego está ahora mismo a nivel de prototipo y el 31 de julio se pondrá a disposición del público para que lo pueda hacer. Aún así, en cuanto a lo que habías comentado, Juanjo, de los colores, cuando esté en amarillo, lo que se está indicando es que el cambio climático le puede afectar, pero no se está desaconsejando. Se desaconseja cuando está en naranja o rojo. Sí, ya eso sí lo tenía. Cuando está en naranja o rojo, porque nos vamos a encontrar con que probablemente las variedades se van a distribuir situándose en las zonas en amarillo, que es en donde tienen ventajas competitivas. Que es que a pesar de que hay algo de riesgo, pues consigue una ventaja de cara al mercado una determinada variedad. Es ahí en estas zonas en amarillo en donde las técnicas paliativas de los efectos del cambio climático que hemos trabajado en el proyecto cobran especial importancia. Porque es cierto que puede haber un riesgo, pero que con las técnicas de cultivo que estamos perfeccionando se podría solucionar. Luego, si posteriormente se mantiene la capacidad productiva y los precios son adecuados, estas técnicas de cultivo serían razonables en zonas en amarillo. En zonas en rojo, lo que quiere decir es que no merece la pena hacer el esfuerzo por tratar de paliar los efectos del cambio climático. No sé si en este sentido, Juanjo, los conceptos de los colores resultan ilustrativos. Sí, lo explicó muy bien en su momento David, cuando hablaba de la adaptación de las variedades desde el punto de vista del riesgo de helada y de la satisfacción de las necesidades de frío, que son los dos factores que determinan que una variedad se pueda adaptar a una zona u otra, ¿vale? Bueno, pues en principio podemos abrir el turno de preguntas, tanto a través del chat como la opción esta que hay de preguntas y respuestas. Y bueno, yo antes de nada, mientras, por si hay alguna pregunta o no, pues comentaros que la verdad que tiene muy buena pinta las dos herramientas en principio, bueno, o la herramienta con las dos opciones que se están planteando, la verdad, porque, bueno, pues el hecho de que puedas localizar tu parcela o una posible o futura parcela y que te dé un abanico de posibilidades de qué material de entrada se puede comportar mejor, pues es una información que es bastante relevante. Y luego, como comentaba también en algunos webinars previos, la información climática que ahí aparece pues es bastante interesante y puede ser útil no solo para la fruta de hueso, sino también para otras especies. Eso también hay que tenerlo, se puede tener en cuenta, ¿no? para el futuro y para posibles colaboraciones. Nicolás Just te pregunta por aquí. Dice, ¿cuánto se tarda en amortizar una estructura con malla para el albaricoque? ¿En qué frutal es mejor instalarla? Bien, en este caso, como he explicado en la presentación anterior, aquí influyen varias variables. La primera, efectivamente, cada agricultor tiene que tener una estimación de cuáles son los precios de venta que espera tener por su producción. Todos, evidentemente, cuando hacemos una inversión en frutal de hueso,
pues tenemos todo inversor y todo agricultor tiene una idea aproximada de cuál pueden ser los precios que se pueden encontrar. Evidentemente, estas inversiones son especialmente rentables o especialmente considerables en aquellas que tienen un precio que pueda resultar atractivo el hecho de garantizar esa producción, en términos de que tengan un margen por el momento en el que llegan al mercado o por los precios que esa especie tiene, que sean especialmente interesantes. El periodo de amortización evidentemente siempre se alcanzaría, porque el hecho de que no tengas impacto de granizo, pues al final de cuentas en el largo plazo te estás ahorrando el seguro o te estás ahorrando un porcentaje importante del seguro. Luego al final de cuentas tendría un plazo que lo tenemos estimado actualmente del entorno de los 10-12 años para un promedio de variedades, para el promedio de variedades. Evidentemente, en variedades que tienen un elevado precio o en especies y variedades que tengan un elevado precio de venta, la pérdida de la producción y la diferencia respecto al rescate que da el seguro es muy considerable, es decir, la pérdida es muy considerable. En esos casos, tener una garantía de la producción hace que la amortización pueda bajar a estar del entorno de los 7-8 años. Entonces, claro, aquí son dos aspectos muy particulares. Por eso cuando yo comentaba en la sesión anterior que hacer una generalización de que estas técnicas de cultivo, por ejemplo la utilización de mallas, que son las que requieren de una inversión superior, tanto de antigranizo como de sombreo, requieren de un análisis previo de cuáles son los precios que se espera tener por la producción y cuáles son también la indemnización que se tiene por el seguro en caso de siniestro. Cuando los precios son altos, dado que las indemnizaciones tienden a ser bastante estables, independientemente de los precios de venta, pues evidentemente se acorta mucho el plazo de amortización, lo cual lo hace especialmente interesante. Cuando eso no concurre, sí son amortizables, pero en un periodo más largo. Por eso el rango de amortización está entre los 7 y los 15 años, en los estudios preliminares que tenemos. También es cierto que a medida que se perfeccionen las técnicas de montaje y las técnicas operativas de gestión, estos costes van a ir bajando. Esa es la lógica de lo que ocurre con toda ingeniería. Toda ingeniería conforme... Parece que hay algún problema con tu conexión, Jesús. Pues sus costes bajan. Sí, perdón. Quita el vídeo si acaso. Si la puedo mejorar, si la puedo mejorar. Quito vídeo. Sí, quita el vídeo mejor. No se te oye. Pero no el audio. Por eso Nicolás comentaba que hay un rango entre los 7 y los 15 años, dependiendo del precio de venta esperado del producto. Está claro que toda protección del cultivo está aparejada al valor que tenga ese cultivo, y cuando son cultivos de alto valor, pues lógicamente es viable o es más rentable o es más fácilmente amortizable, como dice Jesús, esas inversiones. También es cierto que cuando hay desgracia y cuando hay puesto granizada y hay problemas meteorológicos y tú estás protegido, pues también eres más competitivo y vas a conseguir mejores precios cuando la oferta cae por esas circunstancias. O sea que hay una doble, hay un incremento probablemente de precio por una reducción de la oferta que a lo mejor también se puede tener en cuenta, ¿no, Jesús? Totalmente. De ahí que nosotros pretendemos situar una herramienta, pretendemos que la herramienta sea el agricultor, el productor, el que determine cuál es su expectativa de precio, y que la herramienta de informática nos daría cuál es la expectativa de productividad que en esa zona se tendría. Una vez que se tienen esas variables e introducido es el análisis de costes que hemos hecho, nos va a dar cuál es el plazo de amortización de la inversión realizada
Y en ese sentido nos permite comparar en qué medida estas innovaciones me garantizan la producción para llegar al mercado desde el punto de vista de lograr la brotación en años que habría sido complicado, por tanto tener producción que posteriormente no se vea impactado por el granizo y que finalmente llegue al mercado. Claro, evidentemente cuando se producen esos hechos, el plazo de amortización, si el valor es alto, se reduce mucho. Claro. De manera que es donde se logra la rentabilidad. Es por ello que el conjunto del proyecto es un todo integrado. Primero hay que saber si es viable, qué es lo que nos aporta esta herramienta. Segundo, si es necesario aplicar técnicas paliativas. Y posteriormente, no solo eso, también el mercado. Saber cuáles son los precios esperados. Porque si los precios esperados son bajos, pues va a ser difícilmente amortizable, como toda inversión que se haga en ese sentido. Correcto. Bueno, muy bien. Aquí solo para terminar una puntualización. A medida que el seguro agrícola se volviera más caro, reduciría el plazo de amortización, ¿eh? Claro. Y bueno, y para este tipo de inversiones también, por la parte que toca, siempre si busca financiación, el tipo de tanto seguro como estas infraestructuras que te garantizan la producción y reducen los riesgos, pues también se tienen en cuenta. Totalmente. Lógicamente. De hecho, el proyecto en sí es un proyecto que lo que busca es la reducción de riesgos. Es decir, el conjunto del proyecto realmente es proporcionar al agricultor una forma de tener información que le permita reducir información y técnicas que le permita reducir los riesgos, que ya bastantes riesgos hay con los riesgos de mercado. Vale, el otro día también comentaba Jesús que lo ideal sería, una vez que la herramienta empezara a funcionar, aparte de las validaciones previas que vosotros mismos vais a hacer, que luego los propios agricultores mostraran sus validaciones, es decir, que cuando tomaran decisiones de acuerdo a la herramienta, luego tuvierais un retorno de realmente si esas decisiones han sido correctas, no, y cómo han ido evolucionando. Y de esa manera Totalmente. pues, retroalimentar esa parte que realmente al final es la que también va a dar potencia y va a hacer que evolucione y que sea más fiable. No, tiene unas posibilidades, se abren unas posibilidades enormes, vaya. Totalmente. De hecho, en el proyecto nosotros hemos realizado encuestas, cerca de 200 encuestas a los agricultores para tratar de evaluar cuáles son los rendimientos promedio que se tenían en las distintas zonas, las distintas variedades, para tener esa información directamente de primera mano de los agricultores, a la misma vez, evidentemente, de los análisis de salida de dormancia o de letargo que se ha hecho técnicamente en laboratorio para saber las necesidades de frío de cada una de las variedades, o al menos aproximarlas. Todo eso junto y toda esa retroalimentación, como muy bien dices, Juanjo, si los productores pudiéramos contar con esa retroalimentación, la herramienta se convertiría en una herramienta muy poderosa para el sector. Muy bien, pues ahí hablaremos de ello, Jesús, ya te lo anticipo. Muy bien, pues nada, yo creo que la sesión de la tarde ha estado bastante completa, con bastante información. Con esto terminaríamos las 5 sesiones que estaban previstas de presentación de resultados y ya pues solo quedaría pues para aquellos que a lo mejor están en estas sesiones y no han podido ver las sesiones previas, como bien decía Jesús. Parece que el lunes no vaya a tener una sesión de cierre en la que bueno, pues se va a hacer un resumen de todos los resultados y se va a poner pues, un poco en valor todos los resultados del proyecto. Y bueno, pues estáis invitados a asistir. El lunes se retransmite en streaming esta sesión. Ya el cupo de asistentes está cerrado, presenciales, porque era muy limitado por el COVID, pero se van a poder ver todas las conclusiones del proyecto y también esta herramienta se va a discutir en mayor profundidad a partir de las 9:30 de la mañana y el plazo de inscripción para la sesión en streaming está todavía abierto en la página web del grupo operativo. Muy bien. Es cambio climático, adaptación a cambio climático en frutales de hueso.
bastante intuitivo. El nombre de la página web no tiene gran misterio. No lleva a error. Pues muy bien, un placer de nuevo de haber estado con vosotros y pues nada, muchísimas gracias, buen fin de semana y espero yo también participar, vamos, y os veré el lunes ya para cerrar un poco todo y como digo, esto es el final del proyecto, pero el principio de otras cosas. Ojalá sea así, Juanjo. Sí, seguro Buen que fin de sí. semana a todos. Igualmente, Bien, un muchas saludo. gracias.